Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta noche. Amén. Vamos a estar en el estudio en Efesios capítulo 4. Vamos a estar viendo del versículo 1 hasta el 16. Y el tema de esta noche es: nos apoyamos mutuamente. Hemos estado viendo en los primeros estudios que el cristiano necesita la iglesia. ¿Cuál fue el estudio del martes pasado? ¿No se acuerdan? Oramos unos por otros y ahora nos ayudamos mutuamente. Estamos teniendo una serie de estudios acerca de por qué necesitamos la iglesia. Un tema muy importante para el tiempo que estamos viviendo en estos momentos, en el cual necesitamos apoyarnos más a nuestra iglesia. Amén. Y hermano, la idea central o la parte principal donde el estudio estaría dando vueltas, si se puede decir así, en lo que estaría redondeando el estudio, lo que estaría pasando es en que Dios da dones espirituales a su iglesia. ¿Para qué? Para cumplir con su trabajo. A esto me refiero, que el Señor capacita a los miembros de la iglesia para hacer diferentes funciones. Tenemos a los pastores, tenemos a los maestros, los evangelistas, tenemos a los líderes de las damas, tenemos a sin número de personas que el Señor les da habilidades y dones para que puedan llevar a cabo su trabajo y que la iglesia esté unida entre unos y los otros y cada uno se complemente con la otra persona. Como estábamos diciendo hace los estudios atrás, somos un solo cuerpo, la iglesia es un solo cuerpo y todos los miembros tienen que trabajar juntos, unidos unos con los otros para que se pueda llevar a cabo el propósito final, que es predicar al Señor. Bueno, esa es la parte importante del estudio, la cual vamos a estar viendo en estos momentos. Disculpen aquí si ven que estoy tocando el teléfono, no es que estoy viendo los mensajes, que tengo las diapositivas aquí. Ahora, hermanito, vamos a pasar a la primera parte del estudio que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 7. Voy a pedirle a los hermanitos que están viendo por Facebook Live, busquen en su Biblia, porque le voy a pedir a los hermanitos acá en la iglesia que lean las porciones y quizás no se puedan escuchar, quizás no se van a poder escuchar mucho. So, busquen su iglesia, en su Biblia, Efesios 4, capítulo 1 al 7. Voy a pedirle a la hermanita Lorian si lo puede leer para comenzar. Amén. Tengo un micrófono aquí. De cuando dirigí, gloria a Dios. Efesios 4, del 1 al 7, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, amén, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. 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 Pues hermanito, aquí empezamos viendo de que el apóstol Pablo empieza en el capítulo 4 diciendo: yo pues preso en el Señor. Si ustedes se van a pensar, preso en el Señor, como que no me cuadra lo que Pablo está diciendo aquí. Pero si uno se pone a pensar un poquito más, nosotros somos siervos de Dios. Nosotros pasamos a ser esclavos del diablo cuando decidimos aceptar al Señor. Ahora somos esclavos del Señor. ¿Por qué? Porque ya entonces nuestra vida
no le pertenece al diablo, sino que ahora pasó a ser parte y le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, yo pues preso en el Señor. No es una persona presa, no es una persona que no puede hacer lo que quiere, sino que pues, está cautivo y solamente depende de lo que el guardia le diga lo que tiene que hacer y para dónde debe ir. Pues nosotros, como hijos de Dios, pues estamos presos en el Señor. Esto significa de que nosotros le pertenecemos y nos damos 100% a nuestro Dios, a nuestro Padre. Amén. Por eso es que le dice, pues yo preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Si damos un poquito hacia atrás, en los estudios que hemos estado viendo anteriormente, Pablo, esta frase de que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamados, se menciona un par de veces entre el capítulo 1 de Efesios y el capítulo 4, se menciona varias veces al transcurso de estos capítulos, y el énfasis que Pablo le quiere dar a la iglesia en Efesios y a nosotros hoy en día es que nosotros, si somos hijos de Dios, nuestro comportamiento, nuestra actitud, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser de acuerdo a como el Señor nos llamó. Amén. Y el Señor nos llamó ¿a qué? A santidad. Amén. A apartarnos de este mundo y cada vez ser más como Él. Amén. Eso es lo que Pablo le está diciendo desde el principio a ellos. Mira, para que sepan, yo siendo preso en el Señor, yo siervo del Señor, yo les ruego, les pido que ustedes también actúen de la manera que se espera de un cristiano, un verdadero cristiano, de un hijo de Dios, que es que esté reflejando al Señor Jesucristo en todo momento. Hermano, aquí, perdón, se me pasó. La palabra, como le estaba diciendo, la palabra andar se encuentra 7 veces en la carta de los Efesios, y aquí están los versículos en la cual se encuentra esta palabra de andar. Y Pablo está refiriendo esta palabra como andar a la vocación a la cual fuisteis llamados. Amén. Parafraseado en cada uno de estos versículos es un poco diferente, pero es el mismo mensaje. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que nuestra vida debe reflejar a lo que el Señor, a lo que el Señor nos llamó. Amén. A ser santos. Amén. Y luego dice, en el versículo 2 dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y hermano, acá vamos a ver esta parte aquí, porque un andar digno es de aquel que es consecuente por la posición digna de un cristiano como miembro del cuerpo de Cristo. O sea, una persona que anda dignamente como el Señor quiere que ande, es una persona que va a estar reflejando al Señor en todo momento. Amén. Ahora, Pablo en el versículo número 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, esto hoy en día se debe reflejar aún más. ¿Por qué? Estamos viviendo ahora mismo una situación no común, no normal. La pandemia que estamos pasando no es algo común en la vida, e incluso en el mundo entero que está sucediendo todo esto, no es algo común. Estamos viviendo pues, una situación difícil, y aquí aún más nos aplica el versículo 2, dice que con humildad y mansedumbre nos soportemos los unos a los otros en amor. Con humildad, una humildad genuina que provenga de acciones con el Señor. O sea, una humildad es poniendo a las personas por encima de nosotros y considerarlos a ellos primero que antes que nosotros. Eso es con humildad, tratando a las personas por encima de nosotros. Amén. No siendo nosotros arrogantes,
y poniéndonos, mira, yo sé más que tú, ¿no? O sea, si vamos a tratar con una persona, aquí Pablo está diciendo, y le está diciendo a los efesios, y esto nos aplica hoy en día también, que seamos humildes con ellos, que los tratemos primero a ellos, que los pongamos a ellos primero que nosotros. Y con mansedumbre, dice, es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin vengatividad. ¿Qué quiere decir esto con mansedumbre? Que entonces nosotros estemos tratando a las demás personas sin rebelión y sin venganza, no se me fue la palabra, sin venganza. Tratar a las demás personas con el mismo amor que el Señor nos trata a nosotros. Y quizás pueden estar diciendo, pues claro, de la boca para afuera es bien fácil. Sí. Pero aquí demuestra, si tú tratas a las personas con mansedumbre, estás demostrando humildad, estás demostrando amor, estás demostrando el amor que el Señor tuvo contigo primero. O sea, tenemos que pensar de esta forma. Nosotros debemos de tratar a los demás de la misma forma y con el mismo amor que el Señor nos trata a nosotros. Pónganse a pensar un momentito. Las mismas actitudes que quizás uno recibe de una persona hacia uno, invierta la mesa y pónganse entonces en el lugar del Señor, cómo el Señor nos trata cuando entonces nosotros le salimos con machotadas al Señor, con berrinche al Señor, de que el Señor nos manda a que seamos pacientes y se nos va la paciencia en una prueba pequeñita que Él nos da para decirle, tú eres paciente, pues mira, te voy a dar una prueba que yo sé que tú la puedes pasar y hoy nos vamos por el chorro. ¿Y qué hace el Señor? El Señor nos trata con amor, el Señor nos trata con amor, y de la misma forma que el Señor nos trata a nosotros, es que nosotros debemos de reflejar ese amor hacia los demás. Y como dice aquí en la palabra, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí, hermano, es difícil tú decir que voy a tener paciencia. ¿Por qué? Pues, hermano, puede pasar en un momento de que te pasan situaciones y tú estás de lo más bien, pero puede pasar que en un momento llegue algo y en ese día no estabas muy bien y la paciencia tuya se te fue. Aquí Pablo le está diciendo a los hermanitos en Efesios que traten que se soporten unos a otros con paciencia, en amor. O sea, no ser rápidos a hablar y a contestar cualquier cosa que venga hacia nosotros de la primera, con paciencia. O sea, uno soportando lo que viene hacia nosotros, sea bueno, sea malo, y esperar, estar siendo mansos, siendo humildes ante esa situación y poder mostrar amor hacia esa otra persona. Claro, aquí se está refiriendo a los otros hermanos en la iglesia. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a los hermanitos en Efesios? Como pasa hoy en día, no todos pensamos de la misma manera, no todos tenemos las mismas opiniones. Claro, estamos en el Señor, debe haber un mismo sentir, debe haber un mismo espíritu entre nosotros en las decisiones que tomamos. Pero hay cositas que no todo el mundo está de acuerdo. Y ahí es que entonces viene la prueba para poder soportarnos con humildad, con mansedumbre y en amor los unos a los otros, considerando entonces las opiniones de los demás. Pero no, o sea, si no van con tu opinión, pues ser manso, esperar que la persona hable y poder entonces hablar con la persona, no estar como perros y gatos peleando. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los Efesios. Y hermano, esto, aunque no lo creen, son dones del Señor. Para tú decir que eres una persona humilde, el Señor tiene que obrar en tu vida para tú poder poner por encima a los demás.
para tú decir que eres una persona mansa, que tienes mansedumbre, el Señor tiene que obrar en tu vida y van a venir pruebas, van a haber situaciones que el Señor va a probar entonces esto. Todas estas cualidades, hermanos, son dones que el Señor nos da, habilidades que el Señor le da a cada uno, pero son cosas que Él espera de todos nosotros. Amén. Estas son cualidades que, claro, al Señor le da la gracia de poder brindarle a una persona que sea mucho más mansa que otra, que sea mucho más humilde que otra. Pero cada uno de nosotros debemos aspirar a poder ser manso, a poder ser humilde y a tratar con paciencia y con amor a todos los demás. Y luego acá, como estaba diciendo, con paciencia o longanimidad. O sea, paciencia, soportando por mucho tiempo la prueba, por mucho tiempo lo que nos incomoda. Amén. Eso es longanimidad. Una disposición uniforme y espíritu de paciencia bajo una prolongada provocación. En palabras finas, lo que le acabo de decir. Paciencia es poder soportar algo que a ti te incomoda por un tiempo definido. Eso es paciencia. Poder mantenerte, ¿cómo se dice eso? Poder mantenerte tú, o sea, estable ante la situación, aunque tú veas que todo lo que está alrededor se está cayendo y se está derrumbando, tú mantener tu postura como hijo de Dios firme. Eso es paciencia. Y hermano, aquí hay un montón de pasajes, que hablan sobre la virtud de ser paciente. Hermano, esto es algo que lo tenemos que aplicar en nuestra vida, el día a día. ¿Por qué? No solamente con los hermanos de la iglesia, nosotros debemos de tratarnos en amor, con paciencia, con humildad y con mansedumbre los unos a los otros, sino que si nosotros somos hijos de Dios, esa misma forma tenemos que tratar aquí, a los que están afuera, a los que nos creen en el Señor, porque ellos van a estar diciendo, tú eres hijo de Dios, pues tú se supone que tú me trates con amor, que tú me trates bien. Y si ven entonces a una persona que dice yo soy hijo de Dios, pero rápido empieza a refunfuñar y a pelear de cualquier diferencia de opinión que no vaya con la que él piensa, pues va a poner en duda que este realmente es cristiano, según una persona del mundo mirándolo a él. Y por eso, hermano, todas estas cosas, todas estas cualidades, el Señor espera de nosotros que nosotros podamos ser humildes, mansos, pacientes y poder mostrar el amor de Dios hacia los demás. ¿Por qué Pablo se los menciona a los efesios, hermano? Porque ustedes pensaron, pues esto es algo normal, esto es algo esencial en la vida de un cristiano, pero es algo tan básico que a veces lo dejamos pasar por alto. Son cosas, hermanos, son actitudes de que nosotros debemos dejarnos llevar por la mano del Señor para que el Señor nos ayude. Porque la paciencia no sale de la noche a la mañana. El ser humilde, el ser manso, para una persona que es agrícola, no sale de la noche a la mañana. Un ejemplo, el hijo mío, Daniel, y Benjamín también, tienen sus momentos de actitud, que se ponen agayú, que se ponen ahí como que bravos. Cuando yo lo digo, le decimos que no hagan las cosas. Pero, hermano, esa es una falta en su carácter, que es una persona agayúa. Si después entonces él se convierte al Señor, eso el Señor lo va a ir trabajando y poco a poco le va a ir enseñando, le va a ir mostrando de que de esta forma es que tú te debes de comportar. Y a través de las pruebas van a venir pruebas de paciencia, de humildad, de mansedumbre, para hacernos dejar claro en qué nivel nosotros estamos y qué es lo que nosotros debemos de cada día
continuar mejorando con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto, hermano, son cualidades que todo cristiano debe de tener para poder llevar a cabo la obra del Señor. Esas cualidades, si miramos bien, es el fruto, el fruto que produce el Espíritu Santo. Ujú. Porque, en otras palabras, lo que el Señor, como tú bien dices, nos está queriendo decir es que viviendo nuestra vida gobernada por el Espíritu Santo, o sea, que nuestra vida sea el fruto del Espíritu Santo, es que estamos entonces funcionando para podernos apoyar unos a otros, para soportarnos, o sea, no solamente aguantarnos unos a otros, sino ser de apoyo para los hermanos. Exactamente. Amén. Exacto. Porque nosotros, el Señor nos llama a que seamos santos, el Señor nos llama a que podamos mostrar el amor del Señor hacia los demás. Van a haber situaciones que vamos a tener nuestras discusiones, nuestros intercambios de ideas que quizás no vayan a la par uno con el otro. Por ejemplo, la idea de un ejemplo sencillo que varios no son tan fáciles. Un ejemplo de hermano de que uno a la iglesia debe de venir todo el tiempo con pantalón de vestir, camisa de vestir y corbata. Un ejemplo ahí sencillo, que una persona piense totalmente y rotunda de que así es que debe uno ir a la iglesia, y otro hermanito que piensa de que ok, sí, nos debemos de vestir bien para venir al Señor, pero el hecho de no vestirnos bien no debe quitar mi comunión con el Señor en ese día, en ese momento. O sea, el hecho de que yo venga como estoy yo hoy en día, con un mahón, con unos zapatos y una camisa manga larga, que no es como el ejemplo que le estaba diciendo de bien vestido, no debe quitarme el gozo de yo venir a la casa del Señor y adorar al Señor. Pues esa es una diferencia entre ideas. Y debemos de soportarnos los unos por los otros en amor. Claro, se explica y se lleva a cabo pues una discusión normal, sabia, como dos personas adultas intercambiando ideas y pues se lleva a un acuerdo. Pero no permitir que entonces esa idea que tiene esa persona entonces me lleve a mí a salir de atrás para adelante y decirle dos o tres cosas, porque entonces así ya yo no estoy siendo humilde ni manso, ni estoy mostrando amor hacia esa persona. Yo estoy viendo en la carne, completamente. Son cositas, hermanos, que, como el pastor lo está diciendo, son parte de los frutos del Espíritu y nos ayudan a poder llevarnos los unos con los otros. Y una parte importante, que lo había puesto en los pasajes en el estudio anterior, el cristiano que no conoce su supremo llamamiento, su llamamiento santo y su llamamiento celestial, nunca será capaz de andar como es digno de ese llamamiento. Y aquí podemos cambiar la palabra llamamiento por vocación, y es lo mismo. El cristiano que no conoce a qué es lo que el Señor lo llamó para hacer, no puede llevar a cabo la obra del Señor. ¿Por qué? Un cristiano que no conoce a qué es lo que el Señor lo ha llamado y a qué es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros, a ser santos, Amén. apartarnos de este mundo y que cada día nosotros podamos reflejar más a nuestro Señor Jesucristo antes que nosotros. Si un cristiano no conoce eso, ¿cómo entonces va a poder llevar a cabo la obra del Señor? Si no conoce qué es lo que el Señor espera de su vocación, qué es lo que el Señor espera de él como persona. Y luego, bien nos dice, en el capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué está diciendo? De que no solamente, o sea, todas estas cosas de ser humilde, ser manso y tener paciencia los unos por los otros y mostrar amor, esto proviene porque viene de la misma fuente. ¿A qué me refiero? El mismo Espíritu Santo que anda en Natalia, que anda en Lorian, que está en Tito, en el pastor, que está en mí, es el mismo que nos llama a todas estas cosas, a tratarnos en amor, en humildad, en paciencia y en mansedumbre, los unos a los otros. Ese mismo Espíritu Santo es quien nosotros somos parte del cuerpo. ¿Por qué? Nosotros somos parte del cuerpo del Señor y el Espíritu Santo es quien nos gobierna a cada uno de nosotros, pero es el mismo Espíritu que está en mí, que está en el pastor, que está en Lorian y que está en Natalia y que está en cada uno de nosotros si somos hijos de Dios. Por eso cuando entonces nosotros decidimos hacer algo y estamos todos en un mismo espíritu, todos vamos a estar de acuerdo con lo que se decida. Un ejemplo, si se decide, como pasó hace años y fue Angie quien lo sugirió, cuando Tito y Lorán estaban todavía de viaje, ella vino donde vi, mira, vamos a hacer un día al pastor, pero que va a ser sorpresa. Al otro día se le comunicó a las iglesias sin que Tito y Lorán se dieran cuenta, y era el mismo sentir que estuvo en Angie, que estuvo en mí, de poder hacer eso, estaba en toda la iglesia, en toda la congregación, y todos estuvimos de acuerdo. Ese mismo sentir, o sea, ese mismo espíritu que estaba en toda la iglesia es quien nos gobierna a cada uno de nosotros, y es quien entonces nos da también estos dones de poder ser humildes, de poder ser mansos, de poder actuar en amor los unos por los otros. Amén. Es el mismo espíritu que nos gobierna a todos nosotros y es el que rige entonces en la iglesia todas las cosas que nosotros hacemos. Amén. Y hermano, viene y dice, en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él sigue todavía elaborando ese mismo pensamiento, que es un mismo espíritu el que nos gobierna a todos y es el quien nos manda a poder llevarnos con amor los unos a los otros de la misma forma que el Señor nos ama a nosotros. Y aquí están los pasajes que estaba mencionando acá sobre el llamamiento. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Luego dice en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y dice en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Aquí se está refiriendo todavía a lo mismo. Y dice luego en Efesios 4:1, el primer versículo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación por la cual fuisteis llamados. Amén. Todos estos versículos están hablando de lo mismo. El Señor Jesucristo es quien nos llamó a nosotros. ¿Y cuál es el llamamiento? Que seamos santos para Él, que estemos apartados de este mundo y que cada día podamos reflejar más a nuestro Salvador que a nosotros mismos. Y hermano, esto es lo que Pablo se refiere luego cuando él dice, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta.
esta es la meta que todos nosotros como cristianos tenemos en común, la cual es reflejar a nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros y que cada día sea más la luz de nuestro Señor Jesucristo que alumbre que nuestra propia humanidad. Amén. Ahora, hermanos, vamos a unas preguntitas antes de pasar a la próxima porción. Dice, ¿cuál es la idea al hablar de un andar como es digno? ¿Cuál es la idea cuando se habla de un andar como es digno? Esto, claro, los que están por Facebook Live, las pueden contestar a través de los comments. Claro. Quizás no se puedan... Pero podemos comentar más tarde al final. Exacto, explicar quizás al final. Quizás no va a ser live totalmente, pero se va a intentar. Sí. Pero les pregunto acá a los hermanitos que están aquí en la iglesia, ¿cuál es la idea en decir andar como es digno? ¿A qué se refiere eso? No, está bien. Se refiere a que nosotros demos testimonio que si nos llamamos cristianos, que demos testimonio de que sí lo somos. Amén. Exacto. Amén. Amén. Hermanita Natalia dice que si nosotros nos hacemos llamar cristianos, que demos testimonio de que somos cristianos. Amén. Eso mismo. Lo habían escrito y van a decir. Sí, eso mismo. No, Yo diría eso de que el Señor tiene una expectativa de nosotros como creyentes y debemos andar como el Señor nos manda. Amén. Amén. Exactamente. Muy bien. Y ahora, hermanito, otra pregunta más que dice, ¿cuáles son las cualidades personales necesarias para guardar la unión en la congregación? Humildad, Ajá. mansedumbre Ujú. y paciencia, Paciencia. soportándonos unos a otros. Amén. También. Ajá. ¿En? En amor. En amor. En Ahí está. amor. Ahí está, mansedumbre, paciencia. Humildad, paciencia y Ujú. amor. Amén. Amén. Exactamente. Y aquí pues le puse el Ajá. pasaje bíblico que es la misma contestación que ustedes nos acaban de dar en Efesios 4, la última mitad del versículo 1 y el versículo 2. Te dice que andéis como es digno de la vocación Ajá. con que fuisteis llamados, con humildad, Amén. mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Amén. Y una última pregunta, ¿por qué es importante guardar la unidad en la iglesia? ¿Por qué es importante nosotros mantenernos unidos como iglesia? Eso es todo. Si no estamos unidos, Ser todo de la iglesia. si no estamos Ajá. unidos, ¿qué va a pasar? No había iglesia, estamos negados. No habría cuerpo de No habría Cristo. iglesia. Cuerpo de Cristo, Claro, exacto. el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Eso es lo esencial. No separado. Ajá. Amén. Exactamente. Y incluso, hermano, esta respuesta que ustedes acaban de dar, yo la escuché un par de veces la semana pasada, pero claro, creo que fue viendo algo por televisión, algo secular, o sea, creo que fue un anuncio o algo así, no me acuerdo bien, o fue un corte de una película, no me acuerdo. Anyway, fue que lo vi y no es parte, no es algo de la iglesia, pero incluso el mismo mundo dice, una casa dividida en sí mismo no se puede mantener en pie. Creo que fue una serie de médicos que estábamos viendo, Karima y yo, que dijeron eso. Pues es lo mismo, el Señor incluso lo dice acá, o sea, una casa dividida en sí mismo no puede mantenerse en pie. Amén. Si nosotros somos el cuerpo de Dios, la iglesia es el cuerpo de Dios, que el cuerpo de Dios no está en unión, cada uno de los miembros, pues entonces no se permanece firme, se va a derrumbar y da paso a que entre el enemigo y haga y deshaga con la iglesia. ¿Por qué? Porque no está en unión los unos con los otros. Amén. Todos somos como
Los dedos de la mano, Ah, Ujú, uno va a salir, pero en el espíritu tenemos que andar unidos. ujú. Amén. 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 Porque Exactamente. para eso Dios nos llamó a unidad. La unidad, exactamente. Y como el ejemplo que yo le estaba diciendo anteriormente, en el estudio pasado, imagínense, la iglesia es el cuerpo. ¿Y qué pasa si entonces le cortan el dedo gordo del pie? Va a perder el balance. No va a poder apoyarse, va a perder el balance. Aunque no lo crea. Un solo dedo que o sea, claro, tenemos dos deditos gordos en el pie. El izquierdo y el derecho. Si se nos va uno, perdemos balance en ese lado. Y ya el cuerpo no puede andar bien, tiene que entonces buscarle alguna forma de cómo entonces reajustarse. Así mismo en la iglesia. Con un solo miembro, con una sola persona que falle, que no esté en unión con los demás, puede causar que se vaya toda la iglesia. Por eso es la parte bien importante de que toda la iglesia debe estar unida en un mismo sentir, en un mismo espíritu y amándonos los unos por los otros, mostrando el mismo amor del Señor hacia los demás. Claro, esto no implica de que vamos a dejar pasar el pecado, ¿no? Si hay pecado, pues se tiene que corregir. Pero que la parte esencial es que toda la iglesia esté unida los unos por los otros. Amén. Ahora, hermanito, vamos a pasar al próximo punto en Efesios 4, versículos 11 al 13. Voy a pedirle entonces a Natalia, ¿lo puede leer? Sí. Sí, está aquí mismo. Dice así, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. 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 Hermanos, si se dan cuenta, el apóstol Pablo, en los primeros versículos del 1 al 7, estaba hablando en general a toda la iglesia, incluyendo a todos los miembros de la iglesia, a todas las personas de la iglesia, que le estaba diciendo que fueran humildes, que fueran mansas, que fueran pacientes y se trataran en amor los unos por los otros. Ahora, él viene y entonces en el capítulo 11 dice, y él mismo, refiriéndose al Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y para que él constituya a ciertas personas les dio un oficio específico a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos aquí. Todos los miembros de la iglesia, todas las personas, mejor dicho, todo cristiano genuino, todo cristiano que haya depositado su fe en el Señor, se considera santo. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a la santidad. Amén. Y dice, ¿para qué entonces Él preparó a todas estas personas? Para que entonces los santos, nosotros, los hijos de Dios, pudiéramos ¿qué? Estar preparados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Amén. para que cada uno pueda ayudarse los unos a los otros, para que cada uno pueda soportar pues las debilidades del otro, y así sucesivamente nos vamos ayudando los unos con los otros como hermanos en Cristo. Y hasta que esto va a suceder, o sea, ¿para qué esto va a suceder? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí Pablo
en arroz y habichuela lo que estaba diciendo es que el Señor preparó a ciertas personas, les dio un oficio especial para que se encargaran de preparar a todos los santos, a todos los que son hijos de Dios. ¿Para qué? Para que cada uno pueda llevar a cabo su función y que al final todos podamos reflejar a nuestro Dios, que seamos varones perfectos. Aquí cuando dice varones está incluyendo también a las mujeres, o sea, no es solamente específico para el hombre, sino que para los efectos de cómo se escribió, pues se decidieron utilizar pues esta palabra, pero se está refiriendo a tantos hombres como a mujeres, de acuerdo a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Aquí Pablo estaba diciéndole a los efesios de que el propósito del cuerpo de Dios, el propósito de la iglesia es poder preparar a cada uno de sus miembros para que puedan cumplir con la obra que el Señor los ha llamado. Ahora podrán decir, pero entonces ¿para qué tanto esfuerzo? Viene mucho esfuerzo porque el Señor nos llama a cada uno de nosotros a una obra específica. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito para el pastor, para Lorian. Puede que tengan ciertos llamados que sean iguales, pero al fin y al cabo el Señor tiene un propósito especial con el pastor, uno con Lorian, uno con Natalia, uno conmigo, uno con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y para ese propósito es que el Señor puso a personas para que enseñaran la palabra de Dios, para que esas personas estuvieran pendientes del crecimiento espiritual de cada miembro de la iglesia, para que al fin y al cabo pudieran ser personas perfectas de acuerdo a la medida que Cristo Jesús estableció. Amén. Para esto es que el Señor nos puso aquí en la iglesia, para que nosotros podamos llevar acá su obra, y Él no nos dejó a lo loco. Él puso personas para que cada uno pudiera llevar a cabo una obra en específico, y que como todo un cuerpo, al fin y al cabo, la meta final es que todos podamos llegar a ser como el Señor. Amén. Pero muchos dirán, ¿y qué pasó? ¿Por qué entonces hoy en día hay muchos que se dicen apóstoles y otros profetas y otros evangelistas, pastores y maestros? ¿Qué está pasando? Quizás vendrá a la mente eso. Pues hermano, una parte bien importante es que los apóstoles fueron hombres que el Señor directamente los llamó físicamente y que dieron la resurrección del Señor, que participaron de su resurrección, o sea que lo vieron cara a cara físicamente. Amén. Y eso solamente hay 12. Amén. Los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo. Más de eso no hay. Cualquier persona que se haga llamar hoy en día un apóstol es mentira. Es mentira porque primeramente el Señor no lo llamó físicamente, ni vio la resurrección del Señor físicamente. O sea, se está haciendo llamar un apóstol, pero realmente es una falsedad. Aquí en Hechos 1, versículos 21 al 22, nos dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo estaba y salía entre nosotros, comenzaron desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí básicamente lo que está diciendo es que de estos varones que están aquí, para poder ser llamado apóstol, hay que ser testigo de la resurrección
de Cristo. Amén. Y solamente hubieron 12 personas a cuales el Señor los llamó para ese oficio. Pero entonces, ¿y los profetas? Los profetas solamente fueron hasta Juan el Bautista. Después de ahí vino el Señor Jesucristo y ya el tiempo de los profetas se acabó, se selló ese capítulo completo. Y los profetas no es que venían a decir cosas misteriosas ni nada por el estilo. Los profetas solamente venían a decir el mensaje que el Señor les decía a ellos. Y ellos lo impartían al pueblo. Amén. Pero era un mensaje que se podía corroborar, que tenía validez, que tenía evidencia. No era un mensaje que vino revelación de, perdónenme si alguien se llama así, me está escuchando, de Yadiel, del barrio Campo Bello en Calley. Ahí fue donde yo vivía. Y que venga a decir de que el Señor le revela en sueño que hubo un escrito que estaba en Sumerio, y que solamente el Señor le dio la clave para descifrar ese lenguaje y poder dar una profecía nueva. Eso es una falacia, totalmente. El Señor nunca hablaba de esa forma a través de sus profetas. El Señor les daba un mensaje claro y preciso a sus profetas, y sus profetas hablaban al pueblo sobre el mensaje de Dios, y se podía corroborar lo que ellos estaban diciendo. ¿Por qué? Porque se cumplía todo lo que ellos decían, porque venía de parte del Señor. No es una revelación que fue una cosa extraña y solamente se lo dijo a una sola persona, porque no es así. Cuando el Señor hablaba a través de sus profetas, también el pueblo que escuchaba estaba y tenía un mismo sentir. O sea, podían en sus corazones saber que era Dios quien estaba hablando. Amén. Porque el Señor nunca habla a través de enredos, ni lenguajes extraños, ni lenguajes muertos. El Señor habla claro y preciso a todo aquel que lo escucha. Y evangelistas son personas que predican las buenas nuevas de la salvación. Amén. En cierto punto todos nosotros somos evangelistas, porque estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Y hermanos, pastores y maestros. El Señor designó a unos pastores y a otros maestros. El pastor tiene a cargo la grey del Señor, el rebaño. El pastor es quien vela por la salud espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia. El pastor es quien está a cargo para decidir, ok, el Señor me está hablando, esto es lo que tengo que hablarle a la iglesia. ¿Por qué? Porque estas son las necesidades que la iglesia tiene ahora mismo. El pastor está llamado a poder administrar la grey en su totalidad. Todo lo que conlleva la salud espiritual del cuerpo de Dios. Y los maestros están encargados a poder enseñar la palabra. Muchos podrán decir de que los pastores son maestros. Sí, porque ellos están enseñando la palabra. Pero no podemos unir las dos cosas totalmente. ¿Por qué? Porque en la iglesia el Señor llamó a un pastor para que lleve a cabo toda la congregación, para que esté pendiente de toda la congregación. Y el pastor puede decidir entonces designar a ciertas personas como un maestro para poder entonces aliviar su carga, y el poder entonces estar más pendiente de esta es la necesidad de la iglesia y esto es lo que vamos entonces a hacer para cubrir con esa necesidad. Y los maestros están para ayudar al pastor, no es para que entonces los maestros cojan el cargo como si fueran pastores, teniendo un pastor que ya tiene su responsabilidad.
Amén. Y esto es lo que, estas son todos los oficios que el Señor puso en su iglesia para que, ¿cuál es el fin de que tengamos los pastores, tengamos los maestros, los evangelistas, y en su tiempo cuando tuvieron los profetas y los apóstoles? Dice para perfeccionar. Para que haya una unidad. Amén. Para que haya una unidad entre todos. Y hay un discipulado que hacer en la ley de Dios, tiene que haber un crecimiento que Amén. tiene que ser a través de lo que Dios Amén. capacita para eso. Exactamente. Eso es lo que quiere decir perfeccionar, es el crecimiento Ajá. en Cristo para que, como comenzamos, Ujú. que estábamos lo menos parecido a Cristo posible cuando nosotros nos convertimos, Ujú. estábamos perdidos. Pero de ahí en adelante, la obra del Espíritu, usando también estos ministerios que vemos ahí, era para que los creyentes, los santos, cada día fueran dejando más la carne, siguiendo más al Espíritu, y cada día se pareciera más a Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí mismo en el Efesios, pero el versículo 17, Ujú. está tan bonito que nos dice, esto fue vivo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la Vanidad de vanidad la mente. de su mente. Amén. Exactamente. Para eso es que el Señor nos ha puesto a personas como el pastor, los maestros, los líderes en la iglesia, para que nos ayuden a cada uno a tener un crecimiento espiritual, a fin de que cada uno pueda llevar a cabo la obra que el Señor nos ha llamado. Además, si recuerdan, la función de los apóstoles, ¿qué era? El Señor estableció la base. El Señor estableció su ministerio, puso la base, que ¿en qué está basada nuestra fe? En Cristo. En Cristo. Los apóstoles estuvieron para qué? Para empezar a levantar Ajá. Exacto. la obra, La gran comisión. la gran comisión. Entonces, y que vienen ahora los pastores y los maestros que están para que entonces esa obra que ya comenzó pueda seguir y pueda entonces finalizarse con un edificio completo, firme en el Señor, que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Que nos llamó a estar unidos en Cristo. Amén. Amén. Y acá, hermano, vamos a pasar un pasaje en 1 Corintios 12, versículos 27 al 31. Voy a pedirle al pastor si puede leer todo este pasaje aquí un momentito. 1 Corintios 12, 27 al 21. Ok, dice la palabra del Señor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Hermano, aquí un pasaje en 1 Corintios que se le está diciendo de que sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, que cada uno es miembro del cuerpo. O sea, cada uno es una persona, o sea, diferente. No todos somos iguales. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego a profetas, maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, el Señor puso en su iglesia, en su cuerpo, ciertas personas para llevar a cabo
ciertas tareas en la iglesia. ¿Y acaso dice, son todos apóstoles? O sea, ¿son todos los miembros de la iglesia apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos don de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos lenguas? Menos. ¿Interpretan todo? Para nada. O sea, todas estas preguntas tienen una misma contestación. ¿Qué es? No. No todos los miembros de la iglesia están llamados a ser maestros, a ser pastores, a ser líderes, a ayudar, a administrar. O sea, cada miembro de la iglesia tiene su oficio. Ahora, ¿cuál es ese oficio? Hay que preguntárselo al Señor. Hay que pedirle, Señor, déjame saber cuál es el don que tú me has dado para yo poder contribuir en tu obra. Ayúdame a yo saber a qué es lo que tú quieres que yo haga en la iglesia, en tu cuerpo. Amén. Y dice, procurad pues los dones mejores. Claro está. Cada uno pues tiene los dones que el Señor les dio. Pero hasta nosotros, si queremos poder seguir, aprovechar esos dones. Y no está nada malo con que uno quiera procurar los mejores dones. O sea, procurar poder enseñar algún día. Pero no está en nosotros el querer tener esos dones. Está en el Señor si Él nos los quiere dar o no. Y dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente que cualquier don? El amor. El amor. Que Amén. nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Amén. Como el Señor nos ha amado primero. Y hermano, a ver, hay unas preguntitas, yo creo que sí. Sí, hay unas preguntas. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los cristianos, los miembros de la iglesia. Ahora, todo el que me escucha a través de las redes, cuando me refiero a miembros de la iglesia, a cristianos, ese pequeño paréntesis. Los Ya. creyentes. Creyentes. Cuando me refiero a los miembros de la iglesia, en este estudio me estoy refiriendo a los que son parte del cuerpo de Dios, Amén. a los cristianos. No me estoy refiriendo a personas que no creen en el Señor. No, ni los que están escritos en un libro en la iglesia. Exacto, ni los que están escritos en un libro en la iglesia, como a veces pasa de que, qué sé yo, Juanito lleva 5 años en la iglesia, pues vamos a apuntarlo, ya es miembro de la iglesia. No, yo cuando me refiero a miembros de la iglesia, a cristianos, a hijos de Dios. Ahora, ¿para qué deben estar preparados los santos? ¿Para qué los hijos de Dios deben estar preparados? Para cumplir con el qué. La obra del ministerio dice ahí para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para cumplir con el ministerio y poder cumplir con el ministerio de cada uno de Amén. ellos. ¿Y cuál es el propósito de la obra del ministerio? Dice para la La edificación edificación, del cuerpo de Cristo. Amén. Exacto. Para edificar el cuerpo de Cristo. vaya creciendo, Sí, ¿verdad? exacto. Vaya creciendo en las virtudes. Cada Amén. uno. Amén. Exactamente. El Señor nos puso aquí y no nos dejó para que nosotros nos quedamos estancados. Él nos puso y quiere que cada uno vaya creciendo cada día más y que cada día vaya reflejando al Señor y no a uno mismo. Es como mucha gente, pónganse a pensar así, soy yo un hijo de Dios, soy hijo de Dios, pero llevo 20 años en la iglesia, soy creyente, doy fe, y todo el mundo puede dar fe de mi salvación, pero me mantengo en un estado como un niño espiritualmente, que todavía
después de 20 años de haberme convertido, todavía patino por las mismas situaciones, todavía reparo por las mismas confusiones. Un ejemplo, la vestimenta para la iglesia. Una persona que ya lleva varios años en la iglesia, se espera que sea una persona pues madura y que tenga un conocimiento sobre eso. De que no porque cualquier persona venga a decir, como el ejemplo que está diciendo, que hay que venir bien vestido, eso le sea ocasión para ese cristiano reparar. Cristiano que lleva 20 años en la iglesia, que se supone que ya tenga cierto nivel de madurez en la palabra. A eso me refiero. O sea, un cristiano, un hijo de Dios que lleva años y no ha crecido, hay algo raro ahí. Y eso el Señor no es lo que quiere con nosotros. Si el Señor nos llamó, Él espera que nosotros cada día podamos entrar más en su palabra, conocerlo más y cada día ir creciendo cada vez más comparado al día anterior. Ya que hay un crecimiento, y eso es algo normal en la vida de todas las personas, porque incluso hasta un niño se espera que a través del tiempo vaya creciendo, su actitud vaya cambiando, que ya después de cierto punto no actúe tanto como un niño, sino como un adolescente y luego como un adulto. Es lo mismo cuando nosotros somos hijos de Dios y nos convertimos. Somos niños en el Señor, somos niños en el Espíritu, pero se espera que a través de los años, a través del tiempo, esa persona vaya creciendo, vaya madurando y que después de un tiempo pueda ser una persona madura en la palabra de Dios y que pueda ser de ejemplo a los demás. Amén. Ahora, hermanito, vamos a pasar al último pasaje. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No. Pastor, ¿alguna pregunta que hayan puesto en...? Estaba chequeando, yo creo que no. Solamente comentarios y eso. Ok. Amén. Vamos a pasar entonces a la última porción. Voy a pedirle a la hermanita Lorian si la puede leer, versículos 14 al 16. Perdón. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. 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 Ya. Estaba apagado. Está bien. Está bien, hermanito, si no pudieron escuchar esa porción, no se preocupe. Espero que la hayan leído también. Pues acá, en el versículo 14, está hablando sobre lo mismo que le estaba diciendo yo antes de las preguntas, que decía, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermano, si ustedes se ponen a ver, se ponen a escuchar bien los mensajes que dan estos disque pastores de esta super mega iglesia, que tienen 5.000, 10.000, 15.000, 30.000 personas, que son estadios de fútbol modificados para tener ahí la iglesia. Si ustedes se ponen a ver bien esos mensajes que esa gente se pasa diciendo, ¿qué son? Vanos, porque no tienen nada que ver con la palabra. Se pasan diciendo de que tú vas a ser próspero porque tú eres un hijo de Dios y como eres un hijo del rey, tú eres un príncipe aquí y aquí tú, como cualquier príncipe, vas a estar bien económicamente, el Señor te va a ayudar y conoce todas tus dificultades y el Señor va a estar ahí contigo. En ningún momento de
lo que acabo de hablar, mencioné sobre el arrepentimiento de los pecados, de que el Señor vino a dar tu vida por ti y que espera que tú seas un ejemplo hacia los demás y que reflejes al Señor como Él nos ha mandado. En ningún momento se menciona nada de eso. ¿Qué se menciona? No te preocupes que tú vas a prosperar. No te preocupes que el Señor entiende tus situaciones y el Señor te va a ayudar. Eso es viento de doctrina. Eso es, cosas vanas. Y una persona, un cristiano que es niño en el Evangelio, en el Señor, puede caer preso de esas artimañas. Por eso es que el Señor, como habíamos visto antes, estableció en la iglesia a pastores, maestros y líderes para poder enseñar a los miembros de la iglesia, para que entonces esas personas vayan creciendo y no caigan en esas, en esas artimañas de errores, de doctrina, de falsa doctrina. Y dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Efesios que, tú puede que tengas niños espirituales en tu iglesia, en tu congregación, pero la parte importante es qué tú vas a hacer con esos niños. Y esos niños me refiero a personas recién creyentes, que son bien fáciles para poder engañar si le dan oído a las artimañas de estas personas que van llevando falsa doctrina. Así es. Para eso están entonces los líderes y los maestros, los pastores, para poder llevar de la mano a esas personas para que vayan creciendo en el Señor y que entonces el cuerpo del Señor cada día se vaya edificando y sea más fuerte en el Señor, en la base en la cual toda esta iglesia ha sido fundada, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, que dice de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente. O sea, todos los miembros de la iglesia, todas las personas que son hijos de Dios y somos parte de la iglesia, estamos para ayudarnos mutuamente los unos por los otros. Amén. Aquí mucho tiempo se ha predicado de que ¿acaso somos nosotros guardas de nuestros hermanos? Sí, nosotros debemos de velar por los otros hermanitos que están en nuestra iglesia, y si vemos que alguien está fallando, que alguien está flaqueando, pues poder ayudarle en amor a esa persona para que pueda otra vez estar como se espera, como un hijo de Dios. Si alguien ve que pues, está fallando, va both ways. O sea, si un hermanito me ve a mí que estoy fallando en algo, pues está en su deber de ese hermanito poder notificarme a mí para yo entonces corregir ese error. Y así nos estamos ayudando mutuamente los unos con los otros. Que nos podemos ayudar mutuamente, y el fin de qué? Y el fin de esto, ¿qué es? ¿Cuál es el fin de que la iglesia, el cuerpo de Dios, esté unido? Para poder llevar a cabo la obra del Señor. Si no estamos unidos, no podemos ir creciendo. Exacto, si no estamos unidos. Exacto. Y crecemos para estar unidos de la misma forma, de las dos formas. Estamos creciendo como tú dijiste al principio, el fundamento que pusieron los apóstoles era el haber sido testigos de Cristo. O sea que ese fundamento que es Cristo, sobre ese fundamento, como dice la palabra, es que vamos creciendo en Cristo, en su palabra, y los
Pues para ya no estar como una veleta dando cantazos creyendo cualquier cuento que se nos hace, sino para poder estar claros en lo que es la palabra de Dios, la doctrina de Dios y lo que no es. Exactamente. Exactamente, Mario. Ya para esta parte no tengo preguntas porque iban a ser las mismas, repetir más o menos lo mismo, ya que se había dado. Vamos a pasar a las aplicaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo digo que este libro de Efesios nos llama a una unidad. Ajá. Amén. Unidad de hermanos, unidad de... Amén. Somos nosotros mismos. Amén. Así mismito es, nadita. Y una de las aplicaciones para la vida de nosotros, sí. Y esa unidad es el testimonio a los de afuera. Ujú. Amén. El mismo Señor decía que conocerán que son mis discípulos si miramos lo que con nosotros. Amén. Exactamente. Exactamente. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora del libro de Efesios ha sido la unidad de todos en la iglesia, de que el Señor primeramente puso a personas capacitadas para poder llevar a cabo su obra, y esas personas están para ayudar la unión de la iglesia con todos los miembros, y que el fin de todo esto es que toda la iglesia pueda crecer en el Señor, de que toda la iglesia se mantenga firme en lo que el Señor nos ha enseñado, y que no fluctuemos de acuerdo a los engaños de este mundo. Y dice, las aplicaciones de esta vida, los dones que Cristo da no son regalos para lucir, sino ministerios y servicios esenciales que hay que usar para el beneficio de la iglesia. Amén. El Señor nos Amén. da dones a cada uno de nosotros, Sí. específicos para cada uno. Y esos dones, como está aquí, no es para lucirse. Esos dones, si el Señor te dio algo, es para que el Señor lleve la gloria con eso. No es para tú como persona lucirte, mira lo que yo estoy haciendo. Porque ya entonces vas a tener tu recompensa, ¿ok? Que a la gente te mire. Pero el Señor nos da dones para que entonces nosotros los podamos utilizar para beneficio de la iglesia. Ahora, Maito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Aquí, esta es la foto que le estaba diciendo el estudio pasado, la jirafas sacando un poquito la lengua. Sí, ya la puse. Pues mira, sí, fue que es como una lomita en la parte donde estábamos yendo, y entonces tenían como un alero bastante grandecito, bastante ancho, que daba directo a donde estaba la jirafa. Y a través del día pues sacaban los zookeepers la comida para darle, y estaba en ellas si querían comer en ese momento o no. Y parece que no habían querido comer en todo el día. Cuando pasamos estaba lleno de personas, y no me dio chance de coger una cerquita, pero aquí una de ellas sacó la cabeza así como que para el lado, como que diantre, esta gente me está viendo comer. Y ahí fue que me dio chance de poder darle la foto. Son gigantes, hermano. Sí. Son grandes. Esos animales son grandísimos. Son bellas, pero también tiene una pestecita. Tacho. Y son agresivos esos animales. No, son bien tranquilos, bien dóciles, bien mansos. Y no hacen cuido, porque no hacen cuido con la boca. No. No tienen cuerdas vocales. Lo único extraño es ver los machos pelear entre ellos. O sea, todos los animales, entre machos y machos, cuando es tiempo de buscar su pareja, se ponen a pelear a ver quién gana la pareja. Y es algo extraño que lo he visto solamente en documentales. Estas dos cositas que ustedes ven aquí, estos son los cuernos. Estos son cuernos que ellos tienen. Como tienen el cuello tan largo, ellos se cuadran así al frente, se levantan en dos patas, bajan y cogen con el cuello y le meten con los cuernos a la otra jirafa por el cuello, y se escucha el duro, porque se meten duro.
Pero esa es la única forma que o sea, de la única forma que la he visto así como agresiva. Pero son machos entre machos para el tiempo Del mating. de aparearse. Pero después de eso son bien dóciles, bien tranquilitos esos animales. Amén. Pues hermanito, el próximo estudio todavía estamos en por qué necesito a la iglesia. Vamos a estar en la sección 4. Nos alentamos mutuamente. Amén. ¿Por qué digo alimentamos? Nos alentamos mutuamente. Y la parte que vamos a estar leyendo es los versículos restantes del capítulo Exacto. 4 de Efesios. Tienen ya pues, su asignación para el próximo martes. Vengan preparados por si hay algún tipo de pregunta o algo parecido, para que entonces así puedan sacarle el máximo provecho al estudio. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? ¿No? Pues vamos entonces a orar para entonces despedirnos. Una petición que dieron ahí es que la hija de Rafi, Rafi Rápidamente. es el hermano del niño, Ajá. está teniendo un bebé. Ahora Sí, mismo ok. le está de operaciones, parece que es cesárea. Incluirla en la oración. Orar para que todo salga bien en Ok. este bebé que van a Es hacer. sobrina de mí. Ok. Ajá. Sobrina mía, ok. Vamos a orar entonces. Rafi es el papá, nosotros lo conocemos. Sí, pues. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más por este día y por todas las bendiciones que tú nos das, mi Señor. Te damos las gracias porque pudimos estar aquí en tu casa, Amén. dispuestos a escuchar tu palabra, mi Señor, y poder estar Amén. en tu presencia, mi Señor. Te pido que le des una bendición especial a todos los hermanitos que están aquí presentes y a todos los hermanitos que están escuchando a través de las redes sociales en este estudio, mi Señor. Amén. También te pedimos, mi Señor, por la sobrina de Emilio, por la hija de Rafi, mi Señor, que está Amén. ahora mismo pues dando a luz. Amén. Pues, está en sala de operaciones, permite que todo pueda salir bien, mi Señor, que ese bebé pueda llegar bien a este mundo, mi Señor, y que pues Amén. todo En el nombre de protégelo, mi Señor, porque como está pues la cosa ahora mismo con lo de la pandemia y todo esto, pues permite que ese bebé pueda nacer bien, mi Señor, y que pueda tener Amén. estar sano en este momento ahí en el hospital, que es donde más propenso uno puede estar a adquirir cualquier contagio del virus o cualquier otra enfermedad, mi Señor. También cuida a su mamá, cuida a esta muchacha, mi Señor, para Sí, que Señor. el parto pueda ser de nuevo y Amén. que ella pueda recuperarse también, mi Señor. Amén, aleluya. También te pedimos, mi Señor, por todos los hermanitos que están aquí, permite que podamos llegar bien a nuestras casas, Amén. poder tener una buena noche, mi Señor, para poder descansar Sí, Señor. y que en el día de mañana, mi Señor, si a ti te place, darnos un día más de vida, que nos podamos levantar para agradarte a ti primero que nada, mi Señor. Amén. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. ¿Cómo se quita esto? No se ve la cosita que se me dio. Esta aquí también impone esta oreja. Esta no. Sí, Esta se me dio. a mí me pasa también. El besito ese que uno tiene aquí. Sí, aquí Shakira se pone molesta. Déjalo tú.